Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora a Juan Carlos López, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN. Juan Carlos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, y sí, una verdadera emergencia la que se vive aún tras el paso primero de ida como huracán por el sur, por Mississippi, por Luisiana, y ahora la devastación que ha dejado en una zona urbana tan poblada como la de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia Occidental. Ahora, cuéntanos cuántas son las víctimas mortales que se han registrado hasta el momento, porque en las últimas horas e incluso minutos van cambiando estos números. ¿Tienes tú tal vez algún reporte actualizado de esta cifra? La cifra más reciente que teníamos era de 45 víctimas mortales. Esto es en toda la zona, porque se separa de lo que ocurrió en Luisiana, pero esto incluye inundaciones por ejemplo, Nueva York, una ciudad con decenas de millones de habitantes, si se tiene en cuenta el área urbana, pero la sorpresa fue tal que, por ejemplo, los registros de lluvia muestran que en el Parque Central el registro fue el mayor en los últimos 500 años, teniendo en cuenta desde hace cuánto se llevan esos registros. No estaban preparados para esta lluvia y según los expertos el calentamiento global ha ayudado a que haya más agua y el agua va para donde tiene que ir, y eso se vio en el subterráneo, se vio en ciudades en Pensilvania, se vio en Nueva Jersey, y la cifra de muertos es un dato que me parece relevante. A las 5 de la tarde, hora de Atlanta, hora de Miami, la cifra estaba en 26 muertos. 10 minutos después subió a 27 y 15 minutos después ya llegó a 45. Y seguramente seguirá aumentando a medida que pueden ir encontrando a la gente que ha quedado atrapada en sus viviendas. Lamentablemente así seguramente se va a dar en las próximas horas. Tendremos nuevos datos, la actualización de cifras de las víctimas mortales por esta situación. Cuéntanos un poco cuáles son los estados que se han declarado hasta este momento en emergencia. Lo decíamos hace un rato, Nueva York, New Jersey, también de lo que sé, Connecticut, Pensilvania, Maryland. ¿Son los únicos o hay otros que también están en este estado de emergencia? Todos los de la zona, Virginia Occidental, Delaware, toda esta zona del noroeste. Recordemos que esto son las mismas lluvias del huracán Aida, que dejó devastación en Luisiana, Nueva Orleans, pero allí el daño es material. Allí se reportaron 5 muertos y hay por lo menos 1 millón de usuarios sin servicio eléctrico, entonces ahora hay frustración porque no hay servicio eléctrico, se está agotando el combustible y es una situación compleja. Esto es Luisiana. Eso es Luisiana, pero la sorpresa fue que esta tormenta siguió su recorrido hacia el norte y que la cantidad de agua fue tal que anegó el sistema de subterráneo de Nueva York. La gente estaba en el metro y algunos no podían salir de los trenes. Era algo verdaderamente impresionante. Y hoy que se conocen las imágenes, por ejemplo, de zonas de Pensilvania que siguen estando inundadas esta mañana, tenían ya topes históricos de los ríos y no habían llegado a su punto más alto. Entonces, hasta que esta agua no salga, no van a poder empezar las labores de rescate y de recuperación y de determinar cuál va a ser el daño en medio de una temporada de huracanes que apenas va por la mitad. Así es impresionante. Hemos visto las imágenes de lo que ocurre en Nueva York, por ejemplo. Tú mencionabas hace un momento en las estaciones de metro. Allí no se ha dado ninguna fatalidad, no ha habido ningún fallecido, porque realmente veíamos cómo entraba el agua a grandes caudales. No sé si al momento está suspendido el servicio incluso. En algunos sectores, lo que decía la gobernadora Kathy Hochul hoy es que no suspendían el servicio y no lo hicieron anoche porque las personas estaban dentro de los trenes. Entonces, si lo suspendían, quedaban atrapados dentro de los trenes del sistema de transporte público del metro de Nueva York. Es impresionante, es la cantidad de líneas y de trenes que están movilizándose en cualquier momento. Pero para poner esto en contexto, una ciudad como Nueva York, que es tan urbana, que tiene una concentración de vivienda tan grande, pues la gente vive en los sótanos. Los sótanos son parte de una vivienda y muchos de esos sótanos
se inundaron completamente, y entonces ahí es donde se está viendo primero la destrucción, pero también a medida que se ve no solo Nueva York, se ve Nueva Jersey, se ve Pensilvania, se ve esta área gigantesca, es donde seguramente, como decía, se va a seguir aumentando el número de víctimas, pero también las pérdidas materiales impresionantes, porque el agua no perdona y para donde fue llegó y inundó las viviendas de muchísimos habitantes de toda esa zona. Así es, y seguramente seguirán pues en las labores de rescate en los próximos días, labores de limpieza también y recuperación. Además, tenemos conocimiento de que no solamente es el tema de las inundaciones, Juan Carlos, sino que además se han presentado tornados que han acompañado un poco también el tema de las lluvias. Es una consecuencia de todo la condición climatológica que genera una tormenta de esta magnitud, por la cantidad de agua, por las temperaturas, por los vientos, por la humedad. Entonces en Nueva Jersey estaban enfrentando inundaciones y los tornados son un huracán, se previene cuando viene, se tiene una idea general, aunque no se puede evitar la destrucción, pero los tornados surgen y van destruyendo a su paso, pero no tienen un paso fijo. Entonces ese fue otro de los riesgos. Yo, por ejemplo, estoy en estos momentos en Maryland, zona que fue afectada por las tormentas, y hubo advertencia de huracán, y afortunadamente donde yo me encuentro no pasó nada, pero las escuelas públicas de todo este sector salieron 2 horas antes en prevención de lo que pudiese ocurrir luego por la lluvia. Como digo, en esta zona hubo un muerto, pero no hay la inundación generalizada que se vio en Nueva York, se ve en otros lados, pero las consecuencias sí son muy grandes. Ahora, Juan Carlos, y ya para finalizar, también preocupa el tema de la tormenta Larry, que se ha pronosticado que se puede convertir en huracán 3, además, que es un huracán de una categoría bastante alta y que podría seguir incluso el mismo camino que ha tenido Aira, lo cual pues puede ser preocupante para estas localidades, para estos estados. Y lo que está ocurriendo, decía yo, la temporada de huracanes termina el 1 de noviembre. Y aquí, a finales de noviembre. Y tal vez un dato, hablaba hoy con un experto que decía, cuando un huracán sube de velocidad 60 kilómetros por hora en 24 horas, se considera que es un huracán que va con muchísima rapidez. El huracán Ida o Aida subió 100 kilómetros por hora en su velocidad en menos de 24 Increíble. horas. Es lo que dice, las condiciones que hay en el Golfo de México, por donde viene ese huracán y donde viene Larry, el agua está tan caliente, decía el experto, 31 grados centígrados la temperatura del agua, que hace que sea como un incendio encontrando hoja seca o combustible para seguir ardiendo, y es el temor también con Larry. Y como digo, estamos en septiembre, nos falta septiembre, octubre y noviembre la posibilidad de que se formen este tipo de tormentas. Terrible la situación que se está viviendo en estos momentos, lo decíamos hace un momento, viendo las imágenes, las inundaciones, la situación que se da es realmente desesperante. Pues esperemos que no hayan mayor número, digamos, de fatalidades en las próximas horas. Nuevamente gracias a Juan Carlos López, corresponsal de CNN, por habernos acompañado y ponernos un poco al día de lo que está ocurriendo allá con estas inundaciones y esta situación extrema que están viviendo, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes y una feliz noche. Gracias, igual para ti.